Él es el camino, la verdad y la vida. Prepárate, porque comienza Palabra al Corazón. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la gracia y el favor de Dios sea sobre ti. Hoy quiero compartir contigo una palabra que se encuentra en Nehemías capítulo 4, versículo 10 en adelante. Antes de seguir, quiero invitarte a que puedas suscribirte a nuestro canal, a que puedas compartir este contenido para que otras personas puedan ser bendecidas. Nehemías capítulo 4, versículo 10 dice: Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar muros. En el año 586 aproximadamente antes de Cristo, se cumplió una profecía dada por Jeremías. El pueblo de Israel se había apartado de Dios, y Dios levanta al profeta Jeremías con una palabra profética donde le dice al pueblo que por cuanto habían dado la espalda a Dios, por cuanto habían sido de dura cerviz, por cuanto se habían alejado de Dios, iban a estar 70 años cautivos por Babilonia. Cuando da esta palabra profética, al tiempo se cumple, y Israel estuvo cautivo por Babilonia durante 70 años. Ahora, este exilio, este cautiverio se dividió en tres. La primera exportación que hubo hacia Babilonia fue en el año 605 antes de Cristo aproximadamente, donde se llevaron a Daniel y a sus amigos. La segunda deportación fue en el año 597 antes de Cristo, donde se encontraba el profeta Ezequiel. Y la tercera fue en el año 586 antes de Cristo aproximadamente, donde en esta deportación se encontraba el profeta Jeremías. En esta última deportación, Nabucodonosor da un decreto hacia sus soldados, y es que cuando terminaran de deportar al pueblo de Israel, destruyeran toda la nación, dejaran la nación en ruinas. Ese fue el decreto de Nabucodonosor. Luego de los 47 años restantes de la profecía, Israel quedó en ruinas. Por ende, cuando Dios al tiempo, luego que se cumple la profecía, levanta al rey de Persia, el cual vence a Babilonia, y es el rey que le da permiso a Israel que regresen a sus tierras, que regresen hacia su ciudad. Cuando Israel regresa a su nación, se da cuenta, cuando el pueblo regresa a su nación, se da cuenta que la nación está en total ruinas. Se dan cuenta que sus muros están caídos, se dan cuenta que la nación está entre escombros. Y Dios levanta a un hombre llamado Nehemías con la misión y el llamado de ir a reconstruir de vuelta las murallas de Israel, las murallas de la nación. Dios levanta a Nehemías con la visión de levantar otra vez los muros. Pero cuando Nehemías llega, Nehemías se encuentra que para poder cumplir su llamado y ministerio de reconstruir los muros, había que enfrentar varios desafíos. Y de esos desafíos es que vamos a aprender durante esta breve serie de Nehemías. Vamos a aprender de esos grandes desafíos que experimentó Nehemías para poder construir de vuelta el propósito que Dios tenía con esta nación. Y dice así: y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y los escombros es mucho, y no podemos edificar muros. Cuando Nehemías llega y comienza a tener esta conversación con la nación, con la gente que estaba viviendo este conflicto, lo primero que Judá le dice a Nehemías es: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar muros. ¿Qué son los acarreadores? La primera pregunta que nos podemos hacer al leer el texto: ¿qué son los acarreadores? Los acarreadores son personas que llevan cargas pesadas de un lado a otro.
Son personas que llevan cargas pesadas de un lugar a otro. Y el texto dice que los acarreadores ya se habían debilitado. La gente que trabajaba, los contratistas, los constructores, los albañiles de aquel lugar, ya se habían cansado, ya se habían agotado. Ya no tenían fuerzas porque era demasiado el escombro. El texto dice, había mucho escombro. Y no podían edificar muros porque había tanto escombro que era difícil edificar los muros. Por ende, cuando yo leí este texto, podía observar que, en pocas palabras, ellos no podían ejercer su llamado. Ellos no podían ejercer la asignación de volver a levantar los muros porque estaban rodeados de escombros. Y cuando leía esto, el Espíritu hablaba a mi corazón, porque así muchas veces nos encontramos, muchas veces nosotros. Portamos un propósito de Dios, portamos un llamado de Dios, portamos una asignación de Dios. El Señor nos ha hablado, el Señor nos ha dicho lo que quiere hacer con nosotros. Pero hay tantos escombros en nuestra vida que muchas veces se nos hace imposible y difícil poder reconstruir eso que Dios nos dijo que hiciéramos. Se nos hace difícil cumplir nuestro llamado, se nos hace difícil cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, se nos hace difícil poder llevar nuestra familia, nuestra vida a la visión de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra vida está llena de escombros. El texto dice que ellos se habían debilitado porque había muchos escombros. Y muchas veces, cargando el propósito de Dios, cargando una palabra de Dios, nos encontramos sumamente debilitados. ¿Por qué? Porque estamos lidiando con escombros. Nos encontramos débiles sin cumplir el llamado, débiles sin cumplir el propósito, porque nuestra vida está rodeada de escombros. Y ahora te preguntarás tú, pastor, ¿a qué te refieres con que nuestra vida está rodeada de escombros? Bueno, esos escombros podrían ser heridas de la infancia, cosas que no se han superado en nuestra vida, que no nos permiten avanzar. Yo te puedo contar un sinnúmero de anécdotas de personas con las que he tenido la oportunidad de platicar, que no avanzan en su vida, no avanzan a lo que Dios tiene nuevo para ellos, porque están aferrados a heridas, a marcas de su infancia, porque no han perdonado o porque simplemente no han querido hacer un borrón y cuenta nueva. Y cargando todas esas marcas de su infancia, esos escombros, no avanzan al propósito. No pueden reconstruir nuevamente en su vida. Hay personas que su escombro posiblemente es un resentimiento o una traición. Yo conozco personas que no se han dado la oportunidad de volver a casarse, no se han dado la oportunidad de volver a amar, no se han dado la oportunidad de poder avanzar a ser feliz en la vida, porque están aferrados a una herida, a una traición de la cual vivieron. Y cuando tú te vives aferrado a este tipo de cosas, estás viviendo bajo escombros. Hay personas incluso que han avanzado, han dicho, ¿sabes qué? Voy a construir en medio de los escombros. Pero construyes murallas débiles. Porque para construir hay que hacer una simiente. Hay que limpiar primero, hacer una simiente y volver y empezar a levantar hacia arriba. Pero muchas veces nosotros, existen dos tipos de personas. Unas personas que no construyen porque simplemente ven mucho escombro y deciden no construir. Y hay otros que construyen en medio de los escombros y en cualquier momento sus murallas caen. Y no es lo que Dios desea para ti. Lo que Dios desea para ti, amigo que me escuchas y amiga que me escuchas, es que tú puedas sacar los escombros de tu vida y volver a reconstruir. Ese es el plan de Dios para ti. Otro de los escombros que pueden haber en nuestra vida son pecados ocultos, con los cuales batallas.
Muchas personas se preguntan, pero pastor, ¿por qué yo siempre me siento estancado? ¿Por qué yo no avanzo? Los pecados ocultos nos paralizan. No muchas veces, nos paralizan. Los pecados ocultos paralizan. Y hay que extraer y sacar esos pecados ocultos. Otra de las cosas que paralizan y que son escombros en nuestras vidas son problemas matrimoniales no resueltos. Cuando hay problemas en el matrimonio que no se resuelven, son escombros que se van acumulando dentro de la casa y van creando cada vez más conflictos. Otros escombros pueden ser una decepción ministerial. He conocido a muchas personas, incluso yo he experimentado eso, decepciones ministeriales. Pasaste una decepción ministerial, la cual dijiste dentro de ti, Dios, ¿por qué permitiste esto? Hablaba con una persona hace no mucho que me decía, pastor, yo no lo suelo expresar, pero me siento hasta decepcionado con Dios. Sí, porque a veces tratamos de ser muy religiosos, pero la realidad es que muchas veces entramos en procesos difíciles, como esta persona que hablaba conmigo, entraba en un proceso muy difícil, donde no entendía por ese momento, no entendía qué era lo que Dios estaba haciendo. Como muchos de nosotros a veces no entendemos el porqué del proceso, y dentro de eso se decepcionó de Dios. Y no era porque Dios no estaba respondiendo, era porque él había puesto su mirada más en el proceso que en Dios. Había puesto su mirada más en la prueba que en lo que Dios le estaba diciendo. Y muchas veces todas estas cosas, el decepcionarnos de Dios, la decepción ministerial, todas estas cosas se convierten en escombros en nuestra vida. Y todos estos escombros que están en nuestra vida empiezan a estancarnos. Estos escombros que hay en nuestra vida empiezan a paralizar la obra que Dios desea que se implemente en nuestra vida. Empiezan a paralizar el crecimiento que Dios desea para nuestra vida. Un principio que Dios me mostraba mientras leía este texto es que hay una diferencia entre ser procesado y vivir en escombros. Hay una diferencia entre ser procesado y vivir en escombros. En el proceso aparenta que estás estancado porque estás siendo procesado. Aparentas estar estancado en el proceso, mas sin embargo estás avanzando porque Dios te está capacitando, Dios te está moldeando, Dios está sacando impurezas de ti para elevarte a un próximo nivel. Sin embargo, cuando vives entre escombros, puedes estar aparentando avanzar, mas sin embargo estás estancado. Hay muchas personas que tú puedes ver que tienen casas, que tienen autos, que sus negocios aparentan estar avanzando, pero sus vidas están estancadas. Porque en su corazón hay un vacío, porque en su vida hay un sinnúmero de escombros que nunca han sido sacados y desarraigados. Sin embargo, por otro lado, puedes ver personas que puedas ver que están pasando procesos o que aparentan no estar avanzando, mas sin embargo Dios está creando raíces profundas en la vida de esa persona para cuando llegue el momento el Señor exhibirlas y llevarlas al próximo nivel. ¿Por qué es importante poder sacar estos escombros de nuestra vida? Hay un plan del enemigo para que nuestros escombros paralicen lo que Dios tiene para nosotros. Hay un plan del enemigo de que nosotros no nos demos cuenta de cuáles son esos escombros que nos están deteniendo. Y mira lo que dice el texto 11, el versículo 11 de Nehemías capítulo 4, donde dice: y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Que no sepan ni vean qué. O sea, los enemigos están diciendo que ellos no sepan ni vean hasta que nosotros entremos y estemos en medio de ellos. Que no sepan ni vean qué. ¿Cuáles son nuestros escombros?
Los enemigos no querían que el pueblo se diera cuenta de su condición. El enemigo no quería, cuando leemos este texto, no quería que el pueblo se diera cuenta de cuál era la condición en la que ellos estaban. ¿Por qué? Porque mientras ellos descargaban toda la fuerza que tenían en lidiar con sus escombros, el enemigo tenía la manera de entrar sigilosamente y poder destruir y paralizar el propósito que Dios tenía con la nación, que era levantar murallas. Así que el plan de Satanás es mantenerte distraído. Mientras tú te mantengas entretenido y débil lidiando con tus escombros, con todas esas cosas que estás en tu vida que sabes que no son de Dios, que necesitas sacar de tu vida. Mientras tú te mantengas lidiando y te mantengas distraído, el enemigo estará bien. Porque el enemigo sabrá que tú no estás cumpliendo tu propósito. El enemigo dirá, este está en mis manos. ¿Por qué? Porque lo tengo entretenido. ¿Y cuál es el propósito del enemigo? Poco a poco destruirte. El enemigo ya te tiene en ruinas, dice, ya mismo lo destruyo. Pero que ni se dé cuenta en la condición o en la posición en la que él está. El plan del enemigo es que mientras estamos distraídos, poder entrar y matar nuestras fuerzas. Por eso el pueblo se sentía débil. Matar nuestros sueños, matar nuestro matrimonio, matar nuestro llamado, matar nuestro ministerio, matar nuestra pasión por Dios, matar nuestra relación con nuestros hijos, pero sobre todas las cosas, matar el propósito por el cual Dios nos eligió. Y es por eso que la palabra que hoy llevo a tu corazón es: saca cada escombro que hay en tu vida, todas esas cosas que no le pertenecen a Dios, sácalas de tu vida. Porque para poder construir lo que Dios ha dicho de ti, necesitas deshacerte de toda cosa que no te permita volver a construir en Dios. Ese es mi llamado en este día para ti, querido. Saca todas esas cosas que no te están permitiendo avanzar en Dios, y Dios te va a dar las fuerzas. Porque lo que te está robando las fuerzas en este momento es el que te mantienes esforzándote, lidiando con escombros, lidiándote con las heridas del pasado. Se te van las fuerzas lidiando con la traición. Se te van las fuerzas lidiando con sentimientos. Se te van las fuerzas lidiando con pensamientos. Se te van las fuerzas lidiando con cosas que no le pertenecen al Señor. Sácalas de tu vida. Olvida el pasado. Echa fuera a un lado todas esas cosas que no te permiten avanzar. Y el Señor renovará tus fuerzas como las águilas. Caminarás y no te cansarás. Correrás y no te fatigarás. Y como las águilas, elevarás un nuevo vuelo. Así que es tiempo de construir, querido. Es tiempo de avanzar a lo que Dios tiene para nuestra vida. Saquemos esos escombros. Bendiciones.